Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Canal 17 en español. Les saluda Pedro Corzo. Antes que todo, les deseo una feliz Navidad y un año que se avecina bien próspero, que nos beneficie a todos, que nos haga felices a todos y que podamos resolver, si no todos, la inmensa mayoría de nuestros problemas. Después de este saludo navideño, vamos a conversar con un viejo amigo de esta casa, un amigo personal que sigue siendo, con mucho éxito, candidato a aspirar a la presidencia de su país. Me refiero a Carlos Urbizo, que de nuevo se encuentra en Miami como parte de su campaña electoral. Así que, Carlos Urbizo, candidato a la presidencia de Honduras, bienvenido y gracias una vez más. Gracias a ti, Pedro. Me alegro mucho de estar aquí contigo nuevamente. Y pues esta es una grata ocasión, no es solo ocasión de celebrar Navidad, sino que también la continuación de mi campaña política. Sí, son dos cosas gratas para todos nosotros, Sí. Carlos, que te deseamos mucho éxito en tu empeño. Sí. ¿Cómo fue? Y hablamos algo así hace unas semanas atrás, cuando estuviste acá. Me parece que sería prudente retomar el tema. ¿Cómo fue que te involucraste? Porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad. ¿Cómo Así fue es. que te involucraste con estos años ya tan cargados en una campaña electoral? Bueno, mira, tú sabes que hay una gran ventaja en no tener competencia, ¿verdad? Y entonces hubo un momento en que un grupo de políticos tradicionales hondureños y algunos del sector privado pensaron que los dos precandidatos que habían dentro del partido nuestro, Partido Nacional, muy fuertes, Tito Asfura y Ana Hernández, la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, El que está condenado por narcotráfico. ese mismo, que ellos no ganarían unas elecciones generales ante el Partido Socialista Demócrata, como se hace llamar, libre. Entonces me pidieron, El partido de gobierno se llama Socialista Demócrata Libre. no, ellos se autodefinieron como socialistas democráticos, pero el partido de ellos se llama Libre, Libertad y Refundación, que todavía estamos esperando en qué consiste la refundación. Dios quiera que no puedan hacer la refundación, porque entonces sí van a hundir a Honduras como tú nunca lo has visto antes. Bueno, mira, ahí lo que nos preocupa solo es el ejercicio del poder porque no tienen la capacidad de refundar nada. Son unos ineptos también. Totalmente ineptos, incapaces, y lo puedes ver tú en cómo ha evolucionado su gobierno en los últimos 3 años. Entonces estas personas políticas consideraron de que había que buscar una persona que podía tener la posibilidad de ganarle al partido oficialista en el gobierno, y pues me buscaron a mí porque tenía 25 años de estar lejos de la política, Sí, porque tú habías aspirado a la vicepresidencia en una ocasión hace muchos años atrás. hace más de 25 años precisamente, pero como yo no era político y no soy político, estoy en política, que es distinto, estoy en los Estados Unidos, pero no soy americano, norteamericano, estoy aquí. Tu lógica es aplastante. Entonces, aquí estoy en la política, pasando de analista, como he sido por mucho tiempo, a político y aprender el lenguaje y los ademanes, etcétera, que implica ser político. Entonces me dijeron, mira, Tengo la confianza y la certeza que vas a aprender mucho de la política, pero no las malas mañas de muchos políticos. así es, por eso es que insisto que no soy político y que estoy en política, que es distinto, ¿verdad? En tránsito en esta vida, pues ellos reconocieron que yo no tenía ningún tipo de señalamiento por mi participación pública. Y la prueba de que no soy político, mi querido amigo Pedro, es que cuando yo me alejé de la política recién salido como presidente del partido, que salí por circunstancias de algunos desencantos y desavenencias Sí, fue internas. una decisión tuya personal. Sí, abandonar el hasta partido. cierto punto sí, porque no quise yo seguir con la impugnación que había en ese momento. Yo no me quedé, yo no busqué quedarme ahí de conserje o de vigilante de algo con solo estar cerca de la política, sino que yo seguí siendo lo que había sido siempre, un profesional de las finanzas y de la economía. Entonces no tengo negocios con el gobierno, nunca le he vendido una hoja de papel porque no siendo político podía ser señalado de que hice negocios para favorecerme a mí o grupos con el gobierno que estuvo de turno, totalmente divididos, ¿verdad? Dos mundos totalmente distintos. Entonces no tenía ningún señalamiento público, ni tampoco en mi vida privada. No he tenido
líos de tipo legal, principalmente por fraudes, defraudaciones o a saber qué otras cosas, falta de pago. No tienes antecedentes negativos. Ninguno. Y hay un clamor en el pueblo hondureño, aunque no sabe exactamente cómo materializar lo que ellos desearían, y es que no quieren a los mismos. Pero tengo 30 años de escuchar que no quieren a los mismos. Y yo pregunto, ¿quiénes son los mismos? Entonces se quedan, yo voy a reuniones y le pregunto, ¿quiénes son los mismos? Bueno, algunos porque no quieren decir. Entonces, los mismos, bien sencillo, los mismos son los que están en el gobierno, no queremos que sigan. Y los mismos son los contendientes míos, mi competencia, Tito Asfura y Ana Hernández, porque ellos representan el orden establecido, como dicen aquí, establishment, dentro del Partido Nacional. Entonces, después de consultarlo con la familia que se había opuesto inicialmente totalmente, mis hijas principalmente y mis hermanos, concluyeron que sí me iban a apoyar. Y fue como yo acepté ese reto, ya tarde en la campaña. O sea, la familia te respaldó en tu intento. Sí, primero no, y después de unas reuniones que hubo con algunos grupos, dijeron, ok, te vamos a respaldar, un poco a regañadientes, porque Pedro, yo tengo más de 40 años de estudiar Honduras. Y es que tú has hablado en estos programas, que bastantes programas, creo yo. Sí, bastantes. Porque cada vez que tú vienes de viaje a Estados Unidos y lo haces con relativa frecuencia, has estado en este programa. Así es. Siempre has hablado en tonos críticos de la política hondureña, de la manera en cómo se maneja la economía. Siempre, tú fuiste la primera persona que me dijo a mí que en Honduras no había capitalismo. Así es. No había capitalismo de libre mercado, sino que capitalismo de amigotes, que en inglés se llama crony capitalism, que es una versión torcida del capitalismo. Hay ciertas libertades y esto, pero hay mucha colusión. Ese es el problema fundamentalmente. Si tú ves en Latinoamérica, hay una colusión increíble entre el poder económico y el poder político de turno. Hay mucha gente que está haciendo negocios. Donde muchos empresarios se nutren. Sí, bueno, ahorita. Y nutren a los políticos. Ahorita, sí, exactamente. Ahorita, precisamente en Nicaragua, que ves este sistema político extremo a la izquierda, sin embargo, hay inversión y hay muchos que están haciendo mucho dinero. Porque muchos empresarios nicaragüenses fueron el principal sostén de Daniel Ortega en sus campañas electorales y después en su primer mandato a partir del año 2007. Y les conviene seguir con esa colusión porque sigue haciendo dinero. Y yo conozco... Bueno, lo mismo pasó en Venezuela, sí, con Hugo Chávez primero y con Nicolás Maduro después. Muchos empresarios se coludieron con los intereses políticos del castrochavismo. Eso es lo que tenemos ahorita nosotros en Honduras, precisamente a pesar de que el gobierno es de izquierda. Pero el gobierno no puede actuar solo. Y tiene empresarios que están dispuestos vinculados, asociados. Y eso impide que podamos progresar porque tienes una barrera ahí. ¿Qué vas a hacer tú con una colusión del poder económico grande con el gobierno? Óyeme, es un muro más grande que el de Berlín en un momento dado. Y contra eso es que nuestro movimiento, que se llama Rescate y Transformación, es que sale con esta propuesta de gobierno para reestructurar profundamente el Estado hondureño. Pero fíjate, un comentario, Carlos, y perdona que me robe un minuto. La propuesta del oficialismo hondureño actual es refundación. O sea, voy a cambiar la raíz. Así es. La tuya, como un demócrata que eres, es transformación. Correcto. No vamos a cambiar la raíz. Vamos a mejorar al país, vamos a hacer los cambios que sean necesarios, pero sin pretender desconocer la historia del país ni la gestión del país. Principalmente en cuanto a la libertad individual y la soberanía popular. Eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta de gobierno tiene que ver con empoderar al pueblo hondureño y que poco a poco salga de la dependencia y la pobreza en que está. Y eso se va a hacer a través de leyes, una ley electoral que sea promotora, impulsadora de la democracia, que Honduras no lo es actualmente. El sistema nuestro, a saber qué nombre tiene, porque tú sabes que una vez que tú te alejas del concepto de democracia, caes en algo infinito prácticamente en las variantes que pueden haber. Y la democracia es la única que tiene ciertas reglas, ciertas convenciones, ciertas costumbres que se respetan. Aunque no te guste el resultado, lo respetas porque tienes confianza que hay un sistema dinámico que va a corregir algunas cosas. Bueno, Winston Churchill lo dijo. La democracia, con todos sus defectos,
es lo mejor que se ha inventado en términos políticos. Y continúa siendo así. Entonces, No hay nada mejor que eso. Por tú- eso lo malo es cuando un demócrata empieza a hablar y a ponerle apellido a la democracia. Exactamente. A propósito de eso, hay un libro interesantísimo, tú que escribes muchos libros y te gusta leer, de Enrique Krause, dice, por una democracia sin calificativos. Ese intelectual mexicano es fabuloso. Bárbaro, bárbaro. Fabuloso Dicen, ese hombre. su extracción es alemana, pero dicen que es más mexicano que los mexicanos. Yo Pues, creo que sí, yo creo sí. que él es más mexicano que los mexicanos. Yo lo he considerado siempre a él un intelectual mexicano, no un intelectual alemán. Así es grandísimo. Entonces, me encantó ese libro porque está de acuerdo con lo que yo pienso, que una vez te alejas de la democracia, ya es otra cosa. Yo siempre he pensado así. Es que, por ejemplo, digo yo, ¿qué es amor salvaje? Violencia. Ya le pusiste un calificativo amor, ya se arruinó la cosa. Entonces, la ley electoral nuestra, que es un instrumento fundamental en el manejo de una nación, es inconstitucional y antidemocrática. Lo he ido a pelear hasta la Corte Suprema de Justicia y desde luego no prevalecimos y pues la sentencia fue en contra del pueblo hondureño, lo considero yo, porque el poder establecido quiere mantenerse así como está, así quieren las cosas. Y este sistema que tenemos nosotros no puede dar absolutamente nada contrario a lo que ha dado, porque entonces ya sería otro sistema, que ellos quieren mantener el actual, que nos ha dado pobreza, corrupción, impunidad, violencia, bajos sueldos, falta de empleo, lo que tú quieras, la lista de un país pobre. Y no es posible que un país como Honduras pase peleando con Nicaragua para ver quién va a quedar en último lugar de Sí, Latinoamérica. no por el primer lugar, sino el último. Por el último. Si vamos a hacer 14 o 15, algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces tenemos una propuesta bien clara por la libertad política en Honduras a través de una ley electoral. Por la parte económica también estamos haciendo cosas proponiendo que a nadie se le había ocurrido anteriormente. Por ejemplo, Banco Central de Honduras. Eso es una institución inepta, gorda, obesa, de las peores que tiene el Estado de Honduras. Y nadie se ha atrevido a criticar al Banco Central de Honduras porque era casi como criticar al cardenal de repente o algo así por el estilo. Y nosotros tenemos un plan para reestructurar el Banco Central de Honduras y que deje de ser el refugio de políticos y de parientes y otros allegados, porque es de los trabajos mejor remunerados en Honduras, del gobierno y del sector privado. Y reestructurar también el gobierno en el sentido de que saque las manos sucias de instituciones donde no debería estar. El Seguro Social, por ejemplo. Y hay otras instituciones muy propias nuestras donde el gobierno, aprovechando su poder, es el que manipula esas instituciones, a pesar de que quien las sostiene son los trabajadores o los patronos. Y eso tiene que cambiar si nosotros pensamos en tener un mejor sistema de salud y de pensiones, por ejemplo. Carlos, hay un poder al cual desgraciadamente la mayor parte de la ciudadanía no le presta la importancia que yo considero que tiene. Nosotros hablamos de los tres poderes clásicos, pero de esos tres hay uno para el cual le prestamos una importancia nula, el Poder Judicial. ¿Tienes algún proyecto en relación al Poder Judicial? ¿Tienes algún tipo de mejora del mismo? Bueno, mira, definitivamente que sí, porque está íntimamente ligado a la democracia. Porque la democracia, además de hablar de libertad individual y soberanía popular, significa separación de poderes. Y es lo menos que hemos tenido nosotros en casi toda Latinoamérica. El Poder Ejecutivo manipula el Congreso, manipula el Poder Judicial. Entonces, terminas tú, ¿verdad?, con la aplicación selectiva de la ley. Y a propósito... Y politizan la justicia totalmente, siempre. Totalmente, ¿verdad? Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Cambiando la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Un sistema democrático, donde el presidente ya no pueda manipular el Congreso, ya no pueda manipular el Poder Judicial. Como tú sabes, el Poder Judicial es bastante sui generis porque normalmente está sujeto a la aprobación del Congreso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el Congreso nuestro y el Ejecutivo es casi copia carbón por el sistema que tenemos. Pero nosotros, al separar esos dos poderes, vamos a estar separando automáticamente el otro, porque ya el Congreso no va a estar sumiso al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo que haga lo que el nombre dice, ejecutar, ¿verdad? Nada más lo que le corresponde de acuerdo con el periodo de tiempo para el cual ha sido elegido y determinado su mandato. Entonces, una cosa va a traer
la otra, ¿verdad? Porque, como tú bien lo dices, la justicia es algo que no ha existido en nuestros países. Ahorita, casualmente, dicen, persiguiendo a uno de los precandidatos de mi partido, el Partido Nacional. Y entonces me entrevistan a mí y me preguntan que si yo creo que es persecución política. Y entonces les digo, miren, la mejor forma de blindarse contra persecución política en Honduras es no cometer delitos. Si no comete delitos, como les digo yo, no quiere divorciarse, no se case, ¿verdad? Entonces, el segundo es aplique la ley igual a todo el mundo. Porque cuando lo hace selectivamente, como lo hacen en el caso de Honduras, entonces da lugar a decir es persecución política o personal. Pero la persecución de un delito en sí es lo que le corresponde a la ley. Ahora, que te hayan elegido a ti, para ti aplicarte la ley y a mí no, pues ni modo, es parte del sistema que tenemos nosotros perverso. Es la parte corrupta del sistema. Así es, correcto. Entonces pueden elegir porque no hay esa separación y todo pues gira alrededor del presidente, de facto en este caso, porque es quien decide. Y así es. A veces pues cuesta criticar, pero yo digo, pues decir la verdad no es atacar a nadie. No. Como dices tú, terminas tus programas aquí diciendo lo que dijo Martí con relación de la No, palabra. no, la verdad, solo la verdad. Es más, hay que decirlo, hay que insistir con eso. Sí, y hay una situación en nuestros países que no puedes decir toda la verdad porque entonces te expones, hay riesgos. Y entonces hay una diferencia entre mentir o retener la verdad y en los casos nuestros... Que a la larga te hace mentiroso también. Hay mucha retención de la verdad. Y porque hay consecuencias cuando tú dices la verdad. Y ese es el caso que tenemos en la mayor parte de nuestros países. Yo entiendo que en Nicaragua te dice el gobierno, usted haga todo lo que quiera, tiene libertad, pero no se mete en política con nosotros porque entonces hasta ahí nomás llegó su libertad. Bueno, ¿qué clase de libertad es esa? No, eso no es libertad. Eso no es libertad. Vivir así, que no sabes si en un momento dado lo que dijiste tú, cómo lo iba a interpretar el gobierno y vas a ser perseguido por ello, como ha sucedido en Nicaragua. Oye, ahí han cerrado universidades y expulsado sacerdotes y obispos. Entonces, en Honduras tenemos que tener esta fundación que debimos haber tenido, estos cimientos desde 1821, y que han sido promesas incumplidas de que, pues, que la democracia, alejarnos de la monarquía, nos iba a traer una serie de libertades y bienestar. ¿Y qué dices tú de un país que después de 203 años de haber declarado su independencia tiene 2/3 partes o más de su gente en pobreza? Es una calamidad, es una tragedia. ¿Y para esa pobreza qué proyecto tienes, Carlos? ¿Tienes algún plan de inversiones extranjeras, nacionales? Mira, ¿has estudiado eso? Sí, yo hago una distinción, como yo te decía, yo no soy ni de extrema derecha y peor de izquierda, nada, cero de izquierda, y a veces malinterpretan algunas acciones de gobierno, es que eso es socialismo, pero yo hago una distinción, aunque parezca semántica, entre socialismo y acción social que debe llevarse en un momento dado, porque, como decíamos, la economía tiene que funcionar para todo el mundo y tenemos que reconocer que no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades, yo creo que ni en el cielo de repente, ¿verdad? Y entonces el gobierno tendrá que ver... No todos tenemos las mismas capacidades para hacer riqueza. No, yo siempre he defendido el término de justicia social. Correcto. Porque creo que desgraciadamente las desigualdades son parte de la condición humana y tiene que haber un Estado que se preocupe porque esa desigualdad social sea lo menor posible. Entonces, se creen condiciones para ayudar a la sociedad, al prójimo necesitado. Y esto no es socialismo, los socialistas se apropiaron de eso porque la extrema derecha le empezó a decir comunista a todos los que hablaban a favor de la justicia social. O sálvese quien pueda, que tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Entonces, yo creo, como tú sabes, mi profesión es financista, economista, que da lo mismo dar, ampliamente entendido, que quitarle carga a ciertas personas. Vaya, te voy a dar uno bien sencillo, el celular. El celular es una carga, una necesidad humana. ¿Quién le va a quitar el celular a una persona? Eso ya es imposible. Si lo que nos distingue a nosotros como seres, por decir algo... Se ha integrado en nuestras libertades fundamentales el celular. Ok. Entonces yo lo que pretendo es ver cómo ponemos Wi-Fi en todo Honduras. Y de ahí, pues, tal vez alguna asistencia de algunas compañías que se dedican
a promover la paz social y eso tiene que ver con la paz social. Óyeme, yo he visto gente en caballo en la carretera y con el celular aquí. Bueno, no, ¿Ah? los otros días yo llegué a un mortuorio donde había muerto un joven y la gente estaban tomando fotografías. Sí. Yo dije, y esto es aberrante. Sí, es pareciera. verdad que es vergonzoso. Entonces, Wi-Fi le quita una carga muy grande que tiene muchas personas, 100, 200, 300 lempiras al mes. Por otra parte, que funcione el sistema de educación pública. En Honduras hay 13.000 escuelas que necesitan reparación y remodelación. Es el 50% o más de las escuelas. ¿Y qué hacen para medio sostenerla? Los padres de familia tienen que aportar para paliar aquella situación. Entonces, si el gobierno asume Eso me recuerda a lo que pasó ahora recientemente en Medellín, que un grupo de ciudadanos tuvieron que recoger dinero para terminar una carretera. Imagínate. Entonces, si el gobierno hace lo que debe hacer porque le pagamos, yo sostengo, Pedro, que los gobiernos nuestros nos han estafado a través del tiempo, porque le pagamos y no nos dio aquello por lo que habíamos pagado. No trabajaron, Carlos. No, entonces tener esa educación pública, oye, nosotros tenemos 3.500 escuelas unidocentes, ¿te imaginas tú? Y tenemos como 2.000, que es casi el 8%, y el otro es el 15%, o sea, está hablando más del 20% de esas condiciones. Y como le digo yo, cuando tengo mis polémicas y discusiones con los de izquierda, el imperio nos impide que nosotros reparemos escuelas. Nos impide que tengamos medicinas en los hospitales, nos impide... No, el gobierno que no ha respondido, porque ningún gobierno te puede dar nada. Es obligación cumplir. Que el gobierno me dio, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar tú, verdad, celebrando lo que es el cumplimiento de un deber? Y ellos fueron los que buscaron, ¿verdad?, que el pueblo los contratara, como digo yo, contráteme, yo ando buscando trabajo, les digo, trabajo de presidente, para trabajar por el pueblo hondureño, porque yo lo veo como un trabajo, Pedro. Yo no lo veo como una posición de exaltación en cosas, nada más remoto que eso, no, simplemente una Claro, de verdad que hemos conversado mucho y jamás hemos abordado estos temas tan sensibles, sí. Porque son temas que tienes que trabajar a fondo y ojalá fíjate, te acompañe el pueblo hondureño en esta gestión. Ojalá, porque mira, hay tanto que hacer que es fácil. ¿Quién se va a oponer que entrando al gobierno, ok, a partir de hoy se comienzan a reparar 13.000 escuelas? ¿Y sabes cuál va a ser el gran problema que vamos a tener? No hay suficientes carpinteros y albañiles para hacerlo, porque muchos ya emigraron para acá. Están en Houston, Miami, Atlanta, pero yo espero que cuando vean estos cambios quieran regresar las personas, porque, oye, yo no me quiero ir de mi casa, de mi barrio, de mi ciudad y mucho menos del país. Para mí es una tragedia humana. Para mí igual, para mí eso fue muy doloroso. Horrible, es que no lo concibo. Uno va y viene, yo voy y vengo acá, está bien, pero ya estar... No, una cosa es viajar, ir de visita a un lugar, o sea, y otra cosa es ir a vivir. Yo no lo puedo concebir. Y espero no llegar, y en parte por eso pues estoy también involucrado en esto, porque digo, yo creo que soy una persona normal, Pedro. Yo quiero estar eso pretendemos ambos. Sí, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis amigos, en mi ambiente donde nací, tú sabes, hace muchas décadas que... No tienes que precisarlas, por favor. No. Déjelas en el aire. aire. Vamos a indefinidas, pero uno no pensaba que se iba a ir de la ciudad, aunque fueras a estudiar a otro lado, pensaba que ibas a regresar, ibas a poner ahí tu rotulito de la profesión que ¿Tiene tenías. sistema ustedes de seguro social? Sí, y ese es uno que vamos a reformar desde el primer día también. Y vamos a sacar al gobierno de ahí porque el gobierno lo manipula a su antojo. Y ahí viene una reestructuración muy fuerte que vamos a proponer y estoy seguro que lo vamos a lograr porque es en beneficio del pueblo. Yo tengo una regla, Pedrito. Esta regla es: toda acción del gobierno será dedicada exclusivamente en favor del pueblo hondureño. Cualquier propuesta que no cumpla con ese requisito va a ser rechazada de inmediato al llegar. Y tengo un corolario de eso. Es más fácil gobernar para todo el pueblo que para grupos de interés. Seguro. Yo creo que es mucho más fácil. Vaya, ponete que hubieran 10 personas aquí, 1.000 empiras, $1.000 a cada uno, que decir, bueno, y este me está pidiendo 300 y otro 200, ¿a quién le doy qué? No, mejor igual todo. Así tiene que ser el gobierno. Y yo digo también, sostengo y lo creo, que cuando gobiernas para el pueblo hay dinero suficiente para hacerlo. Y si no se roba, hay más dinero todavía. Más todavía. Pero eso lo tengo yo como mandamiento político, en este evangelio político, les digo yo. Política exterior en los 3 minutos que nos quedan. ¿Política? De tu gobierno exterior. Exterior.
Mira, yo creo que debemos de tener buenas relaciones con todo el mundo y que no debemos de tener relaciones esperando qué es lo que nos van a dar. A mí me da vergüenza cuando veo en el periódico que tal y tal gobierno regaló 5 ambulancias y aquellos grandes despliegues. Me da pena porque es algo que se pudo haber hecho en Honduras mismo y no lo hicimos. Entonces yo creo que buenas relaciones de mutuo beneficio y reconocer... Con dictaduras como la de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras que puedan surgir en el hemisferio que no podemos descartar. Mira, ¿qué propuesta tienes? La de Cuba es particularmente difícil, la de Nicaragua es fácil porque es vecino nuestro, parte centroamericano, pero Cuba, en mi opinión y la de muchos que he aprendido, ha hecho demasiado daño con ese gobierno que tiene. Por todos lados nos ha hecho muchísimo daño y el sistema político sigue siendo el mismo. Entonces yo no veo qué puede justificar tener una relación con Cuba. No la puedo. O sea, no tendría relaciones con Cuba. Pues no, tal vez de misión comercial, tal vez, pero así relaciones totales no, porque hay cierto temor que las relaciones con Cuba en un país como Honduras abren la puerta a infiltraciones. De eso tú puedes estar seguro. Bueno, ok. Los mexicanos están padeciendo eso ya. Bueno, entonces... Los venezolanos, por ahí empezó Hugo Sí. Chávez. Y con Venezuela me quedan 2 minutos. Sí, con Venezuela estoy abierto, no sé ahorita exactamente qué respuesta vamos a tener. De repente de aquí a que tomemos posesión o que tome posesión yo, que a propósito, en vez del estadio donde se ganan millones, quiero hacerla en el Congreso Nacional de la República, donde no va a costar nada. Entonces Venezuela, de repente para esa época ya se fue Maduro. Dios lo quiere que sea así. Dios lo quiere. Y que haya terminado la dictadura de Nicaragua y la cubana. Que Oye, hayan terminado como todas. le preguntan a un rabino allá en Rusia, que, ¿qué piensa usted del zar? Y entonces dice, que Dios le dé mucha salud y lo mantenga lejísimos de nosotros. Entonces, Que así sea, Carlos. Muchas gracias. no, a ti, Gracias. Pedro, muchas Y gracias. gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Les reitero, feliz Navidad y mejor año próximo. A todos un gran abrazo, que vengan buenos tiempos para todos y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Gracias. Gracias, Carlos. A ti.